Alemania. Unas pequeñas pinceladas de una biografía, aunque sea abuela pluma. Es albaceteña, la edad importa poco, nació en los 60, ya está, punto, no hay que dar más detalles, y estudió filología inglesa en la Universidad de Granada y se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid con una tesis sobre un poeta galés que quizá os suene, que es Dylan Thomas. También ha compaginado, son mis notas, años de la enseñanza en distintos centros públicos de secundaria, escuelas oficiales de idiomas, así como en la docencia como profesora asociada en el Departamento de Comunicación y Psicología Social de la Universidad de Alicante. Siempre ha estado interesada por la literatura, de forma que ha publicado relatos y poemas en distintas colecciones y revistas, y esto es un detalle importante, alumna de la Escuela de Escritura Creativa de Begoña Torregrosa desde hace unos cuantos años. Esto es importante porque los que hemos sido o somos alumnos de escuela, al final tenemos la osadía de poder escribir algo. Su primer libro es un libro de poemas, La vida inacabada, y el segundo libro, esta novela. Después le preguntaremos por ese enorme cambio que ha significado en su transcurso como autora. Me vais a permitir un momento especial. No sé si sabéis el día que es hoy, ¿no? 21 de octubre de 2022. Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Ley de la Memoria Democrática aprobada hace 2 días. Creo que es de una oportunidad extraordinaria, como veréis, que coincida con este día. Os voy a leer solo el primer artículo de los objetivos de la ley. La presente ley tiene por objeto la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática, entendida esta como conocimiento de la reivindicación y defensa de los valores democráticos, los derechos y libertades fundamentales a lo largo de la historia contemporánea de España, con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones en torno a los principios, valores y libertades constitucionales. Asimismo, es objeto de la ley el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, etcétera, 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 en torno al golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Creo que más oportuno, imposible. Bien, yo os aconsejo que os leáis, si no el articulado, el preámbulo. Son unas 8 o 9 páginas extraordinariamente escritas y creo que merece la pena para entender qué es lo que ha pasado en este país y qué es lo que queda por ocurrir si somos capaces de hacerlo. Otro detalle que quiero resaltar. Entre 2001 y 2021 se han publicado 1.500 libros sobre la guerra civil. Novelas a razón de 70 por año. Es decir, no podemos quejarnos. No podemos quejarnos. La documentación y la ficción sobre la guerra civil está enormemente desarrollada y es muy importante. Pero este libro es diferente. Este libro tiene algo que lo hace distinto. Sus personajes son de carne y hueso y, como veréis, llegan al corazón. Ha sido presentado en distintos sitios, no me voy a extender. El Corte Inglés, ha sido presentado en Albacete, en Benicàssim, que es un lugar que tiene un punto especial en la novela, y va a ser presentado, y está siendo presentado en Archena, que veréis que la novela le dedica el capítulo 17, creo recordar, a
lo que aconteció en cierta medida en Archena en ese momento. Hay una frase de una entrevista que le hicieron a Lola con motivo de la presentación del libro en la Diputación de Albacete, que lo resume todo de la dificultad que puede conllevar el haber escrito este libro. Y dice Lola: construir una novela es como levantar una catedral. Y es cierto, piedra a piedra. Y es muy importante, porque no es un libro de ficción al uso en el que todo me lo he inventado, sino que primero, como ahora intentaré mostrar, aunque sea muy de pasada, ha tenido que trabajar de lo lindo. Le preguntaremos al final, para no entretenerme, por el cambio de la poesía a la novela, que es importante. Es una novela de ficción histórica que discurre en Albacete durante la Guerra Civil con la llegada de los brigadistas, una ciudad que recrea con detalle teniendo en cuenta el tiempo discurrido y que de buen seguro se ha documentado con multitud de fotografías, periódicos y otros documentos. El argumento esencial es el de una historia personal, de una búsqueda, y lo que en alguna entrevista ha dejado traslucir es un homenaje a la memoria de su abuelo Francisco Paco García Delgado, que fue represaliado, estuvo en prisión y al final fue uno de los 750 represaliados y fusilados en las tapias de algunos cementerios de Albacete. Y en otro plano y de manera muy inteligente construye casi un guión cinematográfico basado en la vida de 3 mujeres brigadistas que coincidieron en Albacete y procedían de 3 lugares muy diferentes, lo que le permite construir 3 personajes femeninos muy complejos, muy completos y a su vez complementarios. La obra se presenta en 2 planos, podríamos decir en 2 tramas. Una que se escribe en el presente y en el que el personaje, que bien podría decirse que se trata de la autora, ella nos lo explicará, que trata de recuperar los restos de su abuelo, dirigente de UGT y, como he dicho antes, encarcelado, estuvo en la prisión, en una de las prisiones de Mula, a la que supongo que se referirá, y fusilado en las tapias del cementerio. Y las 3 brigadistas, traductoras para más señas como la autora, y aunque basados en personajes de verdad, como la autora nos deja claro al final del libro, la ficción le permite recrearlos, construirlos, adaptados a la realidad que le va conviniendo al argumento. De color amapola, yo siento, pero es un poema que a mí siempre me emocionó y es un libro que yo le tengo mucho cariño. El poema, yo no sé si tú lo pensabas decir, Lola, sí, pero no me puedo dejar de decíroslo. Es un verso de un poema de Miguel Hernández, Sino sangriento. De sangre en sangre vengo, como el mar de ola en ola, de color de amapola el alma tengo, de amapola sin suerte es mi destino, y llego de amapola en amapola a dar en la cornada de mi sino. Las mujeres son protagonistas de este libro. Están delineadas con exquisita delicadeza, dibujadas a plumilla con un trazo firme, sin fisuras ni errores, muy bien construidas tanto en la forma de desenvolverse en el trabajo que cada una realiza, como en el difícil campo de las emociones que aparecen una vez más en 2 planos. Uno, el que conforma la relación entre ellas, y el otro, el que cada una de ellas establece con su entorno, bien sea familiar, amoroso o de amistad. Este libro ha tenido un gran proceso documental. Le he leído en alguna entrevista que cerca de 10 años. Estoy convencido, yo sé un poco de eso, que la construcción real de los personajes, así como el encuadre contextual del momento histórico, no ha sido fácil y le ha implicado la lectura de cientos de datos, tanto de otras obras de ficción o de recreación histórica, así como
el adentrarse en el proceloso mundo de los archivos que contienen los datos sobre la guerra civil. Solo unas pinceladas, para no cansaros, porque aquí la protagonista tiene que ser Lord. La introducción de personajes reales que los que me hayáis oído hablar más de una vez en esta tribuna o habéis leído alguna de mis cosas, reconoceréis bien dibujado. Destaca como hilo conductor, y es un riesgo que corre de forma que lo lleva bien, André Martí. Fue el encargado, es un diputado comunista encargado por la Internacional Comunista de la organización del reclutamiento y disposición de las brigadas internacionales tras el golpe de Estado que dio lugar a la guerra civil, con el cargo de oficial de inspector general, por decirlo en serio, en la pirámide de las brigadas, el número 1. Comisario político y hombre conflictivo, según sus propios compañeros, en la base de Albacete, donde se encontraba el grueso de la organización brigadista. Señalo estas cosas porque veréis luego en la trama qué importancia tiene. Lo apodaron el carnicero de Albacete, otros dicen carnicero de la Mancha, pero bueno, pero en realidad mandó fusilar, y él bien lo reconoce, a más de 500 brigadistas que, según su propia concepción, no habían estado a la altura de lo que se pedía de ellos. A partir de 1937 la República se volvió contra él y al final tuvo que despedirlo y marcharse primero a Moscú y luego, cuando volvió, ni en su país lo querían. Es un personaje que, si habéis visto o habéis leído Por quién doblan las campanas de Hemingway, es un personaje que aparece de una manera velada, no velada, sino criticado abiertamente también. Sin embargo, aparece otro personaje muy interesante, que es su mujer, Pauline, y aparece su amante Vicent, del que yo no sabía, me he puesto a trabajar, que lo nombraron gobernador de Almería, y que al pobre, por ser gobernador de Almería, lo fusilaron al acabar la guerra. Aparece en el libro Federica Monseni, bien traída. Aparece Luigi Longo como un hombre importante también del Partido Comunista. Aparece el general Douglas, en realidad era Kleber. Y el capítulo 17, y voy a ir terminando, transcurre en Archena, recreando la presencia rusa y de los tanques, así como de su importancia y la utilización del lugar, el balneario, para visitas de figuras importantes, Largo Caballero y otros. Aparece el comandante Sánchez Paredes, el máximo representante del ejército español en Archena. Aparece el teniente coronel Krivoshein, máximo representante del ejército ruso en Archena. Se trae nada más y nada menos que al almirante Kurnezov en un giro extraordinario. El almirante Kurnezov era el factotum en Cartagena de toda la envergadura rusa. Se lo trae a Archena, forma importante. En Archena ella no tendría por qué saberlo, pero en Archena veréis que aparecerá muy pronto un artículo que he hecho. Se creó una de las escuelas de espionaje más importantes de España, espionaje y sabotaje, en el balneario. Estaba completamente oculto, evidentemente, porque no son cosas de las que se vayan diciendo. Y además la documentación ha estado ocultada específicamente para que no pudiéramos prácticamente describirla. Describe las brigadas, la 11, en este caso la 11 es importante para Archena porque tras el frente de Aranjuez vinieron aquí a ser al Hospital Militar de Archena. Describe a los jóvenes ilusionados e ilusos, con espíritu solidario, pero también incultos, broncos, con muchas dificultades. El ambiente de Albacete, que es su tierra, los locales, los bares, los lugares de encuentro, los nombres de las brigadas y dónde se situaban cada una. Incluso nombra una revista extraordinaria, por los que apenas hay ejemplares, que son Mujeres Libres, de la AMA, la Asociación de Mujeres Antifascistas. Nos habla de los famosos aviones que en Archena sabemos, los Mosca, los Chatos, los tipos de tanques, el T-26, el BT-5,
habla del primer buque que trajo los tanques a Archena, el Consomol, el buque no, a Cartagena, dice Cartagena aquí, nos habla de Benicàssim, y hay un sinfín de anécdotas muy bien traídas, según mi punto de vista. Yo no soy crítico, lo he leído con mucho corazón. La obra, desde mi parecer, está muy bien construida en su argumento y desarrollo, con diálogos vibrantes, perfectamente estructurados, sin estridencias, sin recursos fáciles a la lágrima. Se lee bien y con una pizca de intriga que te anima a seguir leyendo. Utiliza la autora algo que le preguntaré si ha lugar, un recurso literario que tiene sus defensores y sus detractores, como es que una novela lleva prólogo y lleva epílogo. No todo el mundo está de acuerdo, pero cada uno tiene sus argumentos. Y permitidme que termine con esta presentación con una reflexión que Lola hace en el libro. Hay hombres y mujeres a los que la guerra les arrebató todo. Tras la pérdida de sus vidas vino el silencio cómplice, el encubrimiento tácito y vergonzoso de esos crímenes sórdidos, estremecedores y absurdos ocurridos por toda España. Todo escondido bajo la tierra. Hay familias enteras que aún lloran en silencio las vejaciones sufridas. Muchas gracias, Lola, por acompañarnos en esta tarde. ¿Quieres que intentemos lo del ordenador? ¿Qué va? ¿Lo intentamos un momentito? No necesitamos. ¿No? Bueno, si queréis intentar el ordenador mientras yo voy hablando. Sí, inténtalo, Juancho. Yo sabía que Manuel era distinto, pero, jope, me ha sobrepasado en la atención con la que ha leído el libro y todo lo que ha sido capaz de captar. Para mí ha sido una de las sorpresas más grandes a la hora de la construcción de la novela, el descubrir que en Archena existía una escuela y base de tanques soviéticos. Ya con Albacete me llevé una sorpresa de que fuese la base aérea de los Llanos, donde fueron a parar las brigadas internacionales y distribuidas por la geografía. Me acuerdo de una exposición que hubo en los años 90 en la que había objetos, había mapas. Fue cuando empezó a trabajar el Centro de Documentación de las Brigadas Internacionales y me quedé sorprendidísima de todo lo que no se había contado, ¿no? En torno a Albacete. Poco a poco ha ido saliendo a la vista, pero con lo de Archena, el abuelo Paco, mi abuelo, siempre decían que había estado en Archena, que había estado trabajando en Archena. Mi abuelo era cocinero, era jefe de cocineros y era militante de la UGT y fue dirigente de la Casa del Pueblo allí en Albacete. Entonces, yo nunca sabía qué podía hacer el abuelo aquí en Archena. No entendía. Yo sé que él era murciano, pero no sabía por qué se había casado con la abuela, se fueron a vivir a Albacete. Y encontré un artículo de Manolo, de 2007, que es que me lo he traído porque para mí fue un descubrimiento impresionante, ¿no? Y tanto es así que entendí que el abuelo había trabajado seguramente en las cocinas del balneario, porque era mucha gente a la que había que dar de comer, con todo el desplazamiento que había de soldados. Y entonces, a partir de esa información de Manolo, recreé el capítulo. O sea, me ayudó a recrearlo, y entendí por qué al tío Paco le llamaban el ruso, los rusos.
O sea, yo decía, bueno, será porque es rubio, será porque es alto. Y claro, eran los rusos, porque habían tenido contacto en algún momento, ¿no? Con las brigadas fueron, en la novela lo intento contar, pues de qué manera la ayuda soviética pues fue siendo cada vez más patente. De hecho, muchísimos militantes del PSOE se afiliaron al PC, o sea, hubo ahí un crecimiento enorme del Partido Comunista, y bueno, con sus claros y sus oscuros, ¿no? Entonces, en la novela tenía que tomar partido de alguna manera, pero bueno, lo importante era el desarrollo de los personajes, ¿no? Entonces, a través de los personajes, pues no tenía por qué ser yo la que expresara, sino cada uno pues su punto de vista. Entonces, siempre se nos enseña que un personaje no es el mismo cuando empieza una historia que cuando acaba. Y en ese recorrido, pues yo puedo decir también que no soy la misma persona que empezó a escribir y que acabó escribiendo. Lo que al principio era un homenaje a mi abuelo, pues acabó cogiendo muchos más detalles de muchos más sitios, ¿no? Y Archena, como os digo, fue uno de los descubrimientos más importantes que tuve, porque fue entender un trocito de la historia de la familia que no sabía por qué. El capítulo de Archena, Archena está en el eje Cartagena, Archena, Albacete. En Cartagena desembarcaban el material de guerra, y el buque Komsomol, que es el buque soviético más famoso, llegó por primera vez un 15 de octubre de 1936. Entonces el buque traía traía los tanques, y los tanques más famosos eran los T-26, que le llaman los tanques Vickers. Esos eran lo máximo. ¿Parece que va a salir algo? No. Bueno, me he traído fotografías para que vieseis los tanques. Estos tanques eran de fabricación alemana, tenían 2 torretas y quedó reducida en una. Y ocurrió un incidente que fue el hundimiento del Komsomol en diciembre de 1936. Aquello hay distintas versiones de por qué se hundió, y mientras tanto había ido haciendo desembarcos de alrededor de 256. Iban en partidas de 50 tanques, porque eran grandes, y el primero que vino fue Krivosey, y se trajo a casi un centenar de mecánicos, de tanquistas y tal. Como podéis imaginar, pues hablaban todos en ruso. Y desde aquí, Sánchez Paredes, que era el comandante que estaba en Archena, desde octubre, pues había estado reclutando conductores de vehículos pesados, que casi todos eran taxistas, conductores de ambulancias, de autobuses, y se los trajo de Madrid y de Barcelona, casi todo. Entonces, claro, había una labor muy importante, que era que esa gente se llegase a entender, ¿no? Porque unos hablaban en castellano, otros, los brigadistas, venían de 53 nacionalidades. El papel que tuvieron las intérpretes en aquella época pues fue fundamental. Y por eso las protagonistas de la novela son tres intérpretes, traductoras, las llamaban políglotas, tenían perfiles distintos. Una de ellas, Elisa, que es francesa, tenía origen aragonés y viene a la sombra de André Martí. Ella viene como secretaria personal. Y luego hay una chiquita que es Gina, que está inspirada en una chica que vino a Albacete. Hay fotografías de ella, se llamaba Adelina Kondretieva, y no tenía 20 años siquiera, y sabía hablar perfectamente castellano y ruso, porque había vivido en Argentina, luego emigraron a Rusia y luego tuvieron que marcharse de allí porque los acusaron de trotskistas. Se vino con el padre, llegó a España y entonces empezó a trabajar, o sea, la contrataron para la base aérea de Los Llanos. Pues
la tercera protagonista es una chica inglesa que es mayor que ellas, un poquito mayor, está en la treintena, las otras son más jovencitas, y es el personaje más, el que más se escurre, ¿no? Porque el papel que tuvieron los ingleses pues fue un poco también, bueno, no indefinido, ¿no? Ellos tenían que saberlo todo porque estaban pendientes, no querían. Y entonces, ¿cómo lo hicieron? Pues inmiscuyéndose en el espionaje inglés fue muy, muy grande durante la Guerra Civil, fue muy potente. Entonces, las traductoras, hay fotografía que la había traído, pero bueno, cuando salió la novela en abril, llamé a Archena y estuve hablando en la Casa de la Cultura. Me recibieron siempre que he llamado, me han recibido muy bien, muy bien. Y me dijeron que me iban a dar el correo de Manuel y yo que lo voy a conocer, o sea, y de decirme que me iba a presentar, y que me va a presentar él, porque para mí es donde yo me agarré para ese capítulo, ¿no? Era como, joder, el que lo sabe todo, ¿no? Y era, no sé, como un sueño, y es verdad. Y yo sabía que él era distinto porque en este artículo, que es un artículo de investigación, que no sé dónde se presentó por primera vez, creo que era un congreso en 2007, que ahora has hecho la tesis que de 1.292 páginas, maravillosa, yo me he quedado que todavía profundiza más, una tesis sobre la guerra civil en Archena, o sea, maravillosa, porque eso sí que es trabajo, eso sí que es. Bueno, pues en este pedazo de investigación, ¿no? Pues al final viene una cita de Albert Camus, súper bonita, ¿no? Que es como un detalle que tú dejas que no me deja impasible. Después de leer un artículo de investigación, ¿no? Y dice: fue en España donde los hombres aprendieron que se podía tener razón y ser vencidos, que la fuerza puede derrotar al espíritu y que hay tiempos en que el valor no es su propia recompensa. La decepción un poquito que supuso para todos, ¿no? La guerra civil, en el sentido de la enorme derrota y el gran abandono en el que nos dejaron un poco sumidos, ¿no? A nivel internacional, y no me deja indiferente, no, me parece una cosa muy, muy significativa. Y vine a Archena y entonces normalmente los escritores visitan los sitios donde van a escribir, ¿no? Y me había estado contando antes de Cercas, ¿no? De Javier Cercas, que había visitado. Sueles visitar los sitios para coger inspiración, pero con el balneario yo no quise hacerlo, porque no quería que me contaminara lo que es el balneario ahora. Y porque yo busco la historia del balneario y en la página, en ningún sitio, 2 líneas encontraba de la escuela de tanques. O sea, ya se había procurado que aquello fuese en instalaciones militares, pero que ya no se recordara nada. Entonces, yo quería mantener esa pureza del balneario en la imaginación y con los elementos que yo contaba, con las fotografías, con las imágenes, ¿no? Y entonces el capítulo transcurre durante un solo día de agosto, desde el principio, desde por la mañana hasta el anochecer. Y en ese capítulo yo quería reunir a todos los personajes principales que estuvieran allí, que fuese un día especialmente festivo, de verano, y que empezó en la llegada al Hotel Termas del coche que transporta que llegan allí, y luego el entrenamiento que había en el casino donde estaba la traductora, una gran comida de 300 personas
y una proyección de cine y luego pues una escena, o sea, todo va transcurriendo en ese día de agosto y ahí voy ambientando lo que es. Bueno, pues cuando estuvimos alojados en abril, pues yo me daba media vuelta y decía, ¡ah! El casino, o sea, iba descubriendo como detalles, ¿no? que hasta el punto de que el día del desayuno en el comedor me los estaba imaginando todos por allí, o sea, porque dije, a ver si me he pasado metiendo 300 personas aquí. Y no, el comedor es muy grande, el comedor es enorme y entonces era como recrear desde la imaginación, ¿no? Y luego venir al lugar, ¿no? Entonces, en este caso, el camino fue inverso. Por lo general, tú vas a los sitios para inspirarte, para ver. Pero en el caso de Archena, lo que es el balneario, yo había estado ya, pero no tenía un recuerdo, pero me fue posible recrearlo desde la investigación y desde la imaginación, desde los dos sitios. El Komsomol quedó hundido, pero siguieron trayendo los tanques. Detuvieron a todos los tripulantes. Bueno, una de las versiones que hay es que se rindieron se encontraron otro buque, que era el Canarias. Hay 3 versiones distintas, pero bueno, algo tuvo que pasar, que al final estaba en Cartagena, cogió rumbo a Argel y acabó incendiado, ¿no? Entonces los tripulantes fueron detenidos y fueron presos durante casi año y medio. Tenía una fotografía de ellos para que lo vierais. Pues, ¿qué desarrollo tiene la novela? El viaje de las brigadistas y la relación que tienen con la familia albaceteña, es decir, la relación que hay con el presente, la relación entre ellas. Al principio había un relato en 2013 que se llamaba La brigadista, y porque siempre en Albacete hay hijos de brigadistas, les llaman los sacos, y porque habían amoríos, ¿no?, entre los brigadistas y las albaceteñas. Y entonces yo pensaba en una situación al contrario, o sea, una albaceteña y un brigadista. Entonces era como una brigadista que se enamora de un miliciano, ¿vale? Entonces era como desnivelado, porque normalmente el brigadista y la albaceteña es lo más sencillo, ¿no? Pero lo otro, los milicianos eran más burdos, no sabían idiomas, entonces era más difícil que se generara admiración de esa mujer que es más cosmopolita, hacia un miliciano que es padre de familia, que tiene muchos hijos. Entonces fue como un pequeño germen de lo que dices tú, de recorrido emocional, más allá porque yo tuve que tirar todo un poquito de la imaginación. Era muy poco lo que me habían contado de mi familia, y ahora es cuando me voy enterando de muchas más cosas, ahora que ha salido la novela. Pero, por ejemplo, no sé si el abuelo está... hay una lista de cocineros que trabajaran. No ha quedado nada, ni en archivos. Yo he mirado en archivos de la NKVD, que son archivos soviéticos que quedaron, que se pueden consultar, porque aunque estén en ruso, pero bueno, por lo menos se pueden consultar pero yo creo que todo se destruyó, ¿verdad? A propósito. Claro. A ver, yo sé que cuando los brigadistas se fueron de Albacete, pues se apresuraron a quemar toda la documentación que había, y en un libro que hay, La consagración de la primavera, de Alejo Carpentier, se ven las columnas de humo la noche que se van de Albacete, el 8 de abril. A lo lejos ven las columnas, entonces había que destruir todo.
pero bueno, no sé, igual unos contratos de trabajo, nada. No. Lo único que se pudo conseguir fue el que después de la guerra sería director general de la Biblioteca Nacional, que estaba empleado aquí. Era un hombre muy de derechas, de hecho había un cura escondido y iban a misa de vez en cuando a Inarchena, a casa de Alfonso Marco, que era donde vivía, y este hombre, cuando era el encargado de toda la logística, yo le dedico en la tesis un capítulo entero a eso, de toda la logística de material, por decirlo así. Entonces, cuando terminó, y la pagaduría, eran 3 hermanos, él consiguió traerse a los otros 2 hermanos, es que mi memoria ya me falla, no me acuerdo el nombre, pero vamos, me acordaría, y estaban en lo que era la escribanía de la comandancia. Entonces, cuando acabó la guerra, cogió ese material y se lo llevó. Y por casualidad yo coincidí con la hija, que era la decana de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Complutense, en un congreso. Y no sé por qué, pues mi padre tal. Y tuvo la gentileza de mandarme esa documentación. Eran unos 30 o 40 folios, y encontramos los oficios y los nombres de los archeneros que trabajaban allí y qué cobraban y cuánto cobraban y cuántos panes había y cuántas cacerolas y cuántos calcetines y cuántos alpargates. Inventario. Una especie de inventario al final y las últimas cuentas. Él entregó en aquel tiempo 19 millones de pesetas. Tenía la pagaduría. Estamos hablando de 1939. 19 millones de pesetas. Y fueron entregados. Eso le salvó la vida. Porque todos los jefes de aquí, luego más adelante descubrimos que pertenecía a la quinta columna. Pero bueno, eso ya, claro, sí, era la razón por la cual pudo vivir. Muchos de vosotros no sabéis, y lo siento porque es una persona que todos queréis, pero el jefe de la quinta columna era don Pedro el médico. Pero es que era difícil, ¿no? Claro, pero la gente aquí, sí, don Pedro el médico era el jefe de la quinta columna, ahí donde lo veis. Entonces, lógicamente, era el hombre encargado, como podía moverse. Don Pedro fue ascendido a comandante médico en el hospital de Fortuna y venía aquí de vez en cuando, y entonces él y su mujer, los dos fueron condenados a muerte por espías. Al final las cosas se solucionaron y al terminar la guerra, evidentemente, fueron subidos a los altares. De hecho, don Pedro fue el primer jefe de la falange en Archena al acabar la guerra. Es decir, estas cosas normalmente en este pueblo se han ocultado así con un velo o con una manta muy grande, que no pasa nada, pero porque él lo escribió, lo escribió él mismo en los expedientes. Por ser médico público, a todos se les abrió un expediente por haber servido a la República. Claro. Él reconoce y pone sus méritos y dice: yo era médico de tal y hice esto y esto. Otros decían que le pinchaban no sé qué a los enfermos y la penicilina correspondiente se la llevaban para dárselo a enfermos de derecha, pero desgraciadamente la documentación en ese caso es muy escasa. Yo la publiqué con permiso de la familia, muy bien, sin ningún problema, pero es una documentación muy económica.